Vamos con un vídeo típico en el canal cuando acaba un mercado de fichajes, en este caso el mercado veraniego de este 2025. Vamos a ponerle nota, al menos mi nota, evidentemente, al trabajo de Florentino Pérez y compañía. Ha venido Dinhausen, Franco Mastantuono, Alexander Arnold, Álvaro Carreras, no ha habido grandes salidas, sí que ha habido una operación salida bastante importante en el Real Madrid de Castilla. Hay gente que pide o que pedía otro centrocampista, algunos que pensamos que podríamos quedarnos algo cortos en el centro de la defensa. Bueno, lo metemos todo, lo ponemos encima de la mesa y os doy mi valoración. Y espero la vuestra, claro. Vale. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ayer acabó el mercado de fichajes, no hubo grandes novedades. Ya Xabi Alonso el viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca dejó más o menos entrever que, bueno, pues que el mercado, salvo sorpresas, había acabado para el Real Madrid. No hubo sorpresas. Ceballos, que estuvo tonteando con el Olympique de Marsella, no fue al Olympique de Marsella, tampoco se cumplió su sueño de irse al Betis. Y Rodrigo Goes, que era otro nombre que ha ido sonando durante todo el verano, pues finalmente, a falta de grandes ofertas o de ofertas que cumplieran con sus expectativas, pues se queda al menos una temporada más en el Real Madrid. Y por supuesto luego el tema de Vinicius tal no tenía en ningún momento recorrido, se sabía que Vinicius iba a seguir, que no iba a salir traspasado este verano, y bueno, pues es hora de hacer balance, ¿no? A nivel económico creo que ha sido un verano, yo creo que trabajado con cierta responsabilidad. Al final el Real Madrid se ha gastado bastante dinero, pero también hay que tener en cuenta todo lo que ha ingresado con el Mundial de Clubes, que es algo que no se está valorando, pero creo que es importante. Al final cuando el Real Madrid ingresa, no sé si fueron cerca de 70 millones, una cosa así, por el Mundial de Clubes, más lo que se ha vendido del Castilla, estamos hablando de unos 100 millones de euros, pues bueno, quieras que no, esos 100 millones de euros que tú metes en caja te permite no generar demasiado estrés a nivel financiero con las operaciones que se han ido haciendo durante el verano. Yo tengo la sensación de que el Real Madrid ha hecho en un año lo que a lo mejor tenía pensado hacer en dos, ¿no? Sobre todo en el sentido de la defensa. Yo tengo la sensación, cero información, de que el Real Madrid sabía que iba a tocar poco a poco renovar la defensa, pero debido a lo que pasó o lo que sucedió la temporada pasada, esas carencias evidentes en la zaga, la oportunidad de mercado de Trent Alexander-Arnold y que el lateral izquierdo no se terminó de dar el salto y casi el más fiable era Camavinga, pues el Real Madrid ha echado un all-in que yo considero que es bastante acertado. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Se ha hablado mucho del tema del centrocampista, que voy a ir luego a esa historia, pero yo desde mayo, básicamente, tenía la sensación, la certeza, mejor dicho, de que las urgencias eran la defensa. El año pasado fue muy difícil. Es verdad que nos podemos detener, si queremos, en que Carlo Ancelotti no utilizó la cartera, lo de Fortea, etcétera, etcétera, pero bien es cierto que el Real Madrid, por su parte, dejó al entrenador italiano muy cojo en zona defensiva. Utilizamos mucho la palabra negligencia, o yo utilicé mucho la palabra negligencia, y me sigo manteniendo en esa, ¿no? Hubo partidos en los que tu lateral derecho era Lucas Vázquez, el lateral izquierdo era Fran García, porque Mendy ni estaba ni se le esperaba, y luego en la defensa Asencio, que estaba en el Castilla y parecía que tal, y muchas veces Tchouaméni, pivote reconvertido a central para ir salvando más o menos la papeleta. Había que reestructurar eso, por mucho que volviera Militao, por mucho que se operase Rudiger, por mucho que volviera Carvajal, esto había que reestructurarlo, y creo que el Real Madrid lo ha hecho de forma brillantísima. Alexandra no es una oportunidad de mercado a la que no puedo decir que no. Hay gente que se está perdiendo en un debate que para mí a nivel futbolístico tiene sentido, pero a nivel de criticar la operación de Trent, pues la verdad que no se lo veo. Es decir, ¿Carvajal a un buen nivel es mejor que Trent Alexander-Arnold? Sí, para mí lo es. Estamos hablando del mejor lateral derecho del mundo antes de que se lesionase. Imagínate si es un nivel alto el de Dani Carvajal, pero es que el fichaje de Trent Alexander-Arnold, por bastantes razones, había que hacerlo. Primero, porque ha sido uno de los mejores laterales de la Premier durante los últimos años. Segundo, porque venía a coste cero, que es verdad que has pagado 10 millones de euros para que estuviera en el Mundial de Clubes, pero bueno, es un fichaje que no le ha salido especialmente caro al Real Madrid, juntando todo el dinero que ha tenido que poner encima de la mesa. Y tercero,
porque el año pasado, con la lesión de Dani Carvajal, ya viste que el tema de la rotación quedaba muy famélico en esa banda derecha. Carvajal tiene una edad también, ¿no? Por mucho que Carvajal tenga una buena temporada, que ojalá la tenga, hay que ir pensando en un relevo de aquí al corto medio plazo. Y en ese sentido creo que Trent encaja las mil maravillas. Lateral potentísimo, lateral que yo creo que se va a acabar adaptando muy bien al Real Madrid y que va a triunfar en el equipo blanco, por mucho que ahora no sea titular o no sea indiscutible. Y para mí, operación fantástica de la entidad madridista. Dinhausen, que os voy a contar, ¿no? Creo que si las lesiones lo respetan, va a ser generacional. Hacía tiempo que no se veía en el Santiago Bernabéu a un tipo con esa calidad, con esos registros a la hora de sacar el balón jugadores de atrás, y luego lo más importante es que no va cojo en el sistema defensivo, ¿no? Es decir, a mí que un jugador lo saque el balón bien desde atrás, pero luego haga, o sea, un completo desastre en tareas defensivas, no me compensa en absoluto. Pero es que Dinhausen, quitando el juego aéreo, que pese a lo alto que es, todavía tiene ciertas carencias, y algún que otro despiste que irá evidentemente mejorando con el paso de las semanas y de los meses. El tipo va bien al corte, el tipo es un tipo elegante, luego en salida, en esas excursiones que hace él también, en ese tipo de coberturas, es bastante agresivo, ¿no? En los duelos, pese a lo liviano que parece. Creo que Real Madrid ha fichado un central generacional, sin lugar a dudas, que va a ser titular muchísimos años en el Real Madrid, repito, a poco que las lesiones lo respeten, y que 60 millones ahora te pueden parecer caros por un central, pero que dentro de 5 años a lo mejor es una de las inversiones más baratas, entre comillas, que ha hecho el Real Madrid. Y luego está el tema de Álvaro Carreras. Había que fichar un lateral izquierdo. Ha sonado Miguel Gutiérrez, sonó Grimaldo por aquello de que venía del Bayer Leverkusen, al igual que Xabi Alonso, otros nombres, pero desde el principio era Álvaro Carreras y Álvaro Carreras. Yo no lo había visto, simplemente unos poquitos partidos de la Champions, no podía analizar de manera honesta la figura de este chico. Hablaba con Miguel Ruiz, hablaba con otros que sí que han visto Liga Portuguesa, han visto pasar en Benfica, y me decían, Quillo, fichajazo el de Álvaro Carreras. Bueno, habrá que verlo, tiene buena planta, puede jugar de central, es un tipo que sabe tratar bien el balón, creo que gestiona mucho mejor el tema ofensivo que a lo mejor Fran García o Mendy. Habrá que verle luego en faceta defensiva, en los duelos 1 contra 1. ¿Te puede parecer caro? Bueno, pues esto es como lo de Dinhausen. Veremos con el paso del tiempo si esos 50 millones por carrera son caros o son baratos, pero era un fichaje que había que hacer. Y son 3 incorporaciones que al Real Madrid le sirven para darle un relevo a ese relevo generacional, si lo queréis ver así, a la defensa. Luego recuperas a Carvajal, también recuperas a Militao, Rüdiger seguirá estando ahí, David Alaba es el único que ni está ni se le espera, pero en ese sentido creo que el trabajo es espectacular de la dirección deportiva del Real Madrid. Yo particularmente quizá hubiera ido a por otro más. A lo mejor la versión low cost del mercado, por aquello de que, bueno, Militao son 2 cruzados, hay que tener cuidado. David Alaba yo creo que no va a volver a ser un jugador fiable en la élite y que se acabará su contrato en 2026 y se irá del Real Madrid. Rüdiger tiene una edad, muchos problemas físicos la temporada pasada, una operación, cuidado con eso. Asensio, por mucho que la gente lo siga criticando, no puede que no te dé para titular indiscutible el Madrid, pero es un jugador de rotación muy interesante. A partir de ahí, Dinhausen, tal, yo hubiera ido a por otro central. Para mí hubiera sido perfecta ese escenario, pero bueno, el Real Madrid no lo veo así. Y luego en el centro del campo no ha venido nadie. Franco Mastantuono, que puede jugar en un momento dado en zona media, incluso como interior, aunque ya Xabi Alonso ha dejado más o menos entrever que lo ve más como un media punta, como un tipo de banda, algo más alejado de la zona de creación. Es un fichaje de estos que hay que hacer por aquello de que se presenta como la gran joya del fútbol argentino en los próximos años, que había muchos clubes detrás de él, el propio PSG estuvo cerca de ficharlo. Bueno, es otro de esos fichajes que en teoría parecen caros porque es un chaval muy joven tal, pero ya con los pocos minutos que se han visto en el Real Madrid, más allá de errores, más allá de la juventud, etcétera, etcétera, puedes intuir que va a ser un futbolista muy especial. No era a lo mejor el tipo más necesario de la plantilla o para la plantilla, aunque en la banda derecha estábamos un poquito caninos, porque Rodrigo ahí se quedó, Brahim no termina de dar el salto para convertirse en ese jugador dominante, pero dentro de que, repito, no era el futbolista más necesario,
sí que encaja perfectamente con el proyecto que viene realizando el Real Madrid durante los últimos años de fichar talento muy joven a un precio. Es verdad que es algo elevado, pero que es un precio bastante inferior al que tendrán dentro de 4 o 5 años cuando sean estrellas mundiales. Así han salido los casos de Vinicius, de Rodrigo, de Valverde, de Camavinga, etcétera, etcétera, y yo creo que es acertado. Hay gente que entiende que a lo mejor hacía falta otro medio centro. Si se hubiera ido Dani Ceballos, posiblemente ahí sí que yo hubiera entrado en que cuidado, a lo mejor hay que fichar porque se ha ido Luka Modric, se ha ido Dani Ceballos, no viene nadie, Bellingham lesionado hasta octubre, cuidado con eso, pero bueno, Dani Ceballos se queda, va a ser suplentísimo en el Real Madrid, con Tchouaméni, con Camavinga, con Bellingham cuando vuelva, con Arda Güler, con Valverde, con lo que pueda sacar de la cantera, sobre todo Thiago Pitarch, yo tengo la sensación de que Xabi Alonso va a poder construir un centro del campo bastante interesante, que no vas a jugar a lo mismo que jugabas con la CMK o cuando era Toni Kroos el que mandaba sin Modric o sin Casemiro, pero que tiene mimbres, tiene materia prima para hacer cosas importantes. No me ha parecido nunca urgente el fichaje de un centrocampista, así lo he dicho en el canal, y en ese sentido creo que Real Madrid tampoco ha hecho locuras. Si te llega a salir una oportunidad de mercado en algún momento, sobre todo a nivel calidad-precio, pues yo entiendo que Real Madrid se hubiera tirado descaradamente a por ella, pero Zubimendi por 70 millones no era una oportunidad de mercado. No era una oportunidad de mercado. De hecho, a Zubimendi le está costando todavía adaptarse al Arsenal y tal, aunque yo creo que luego va a acabar haciendo él. Para mí una oportunidad de mercado es como cuando te apareció el Camavinga de turno, ¿no? Jugador que dices tú, bueno, pues mira, últimos días de tal, de manera un poco silenciosa, si lo queremos ver así, 30 millones, 35, una cosita así, jugador con futuro y que se vaya haciendo, que vaya rodando en el Real Madrid. No ha habido esa oportunidad, al menos que se sepa, y yo, pues la verdad es que, repito, comprendo que el Real Madrid no se haya vuelto loco. Es un club muy responsable en cuanto al gasto, y si el Madrid entendía que con ciento y pico, 150, 160 millones entre la defensa y Franco Mastantuono era suficiente, pues evidentemente no te iba a tirar otros 60 o 70 por un centrocampista, salvo que me digas, no, es que mira, Florian Wirtz, por ponerte un ejemplo random, al final no sé por qué nos lo iban a vender a nosotros por 70 en vez de por 130. Ah, pues entonces sí, pero no era esa historia, y el Real Madrid no se va a meter en 250 millones de euros en verano, teniendo en cuenta que hay algún jugador de impacto no inmediato, ¿no? Y luego arriba pues, no ha venido nadie, no necesitábamos a nadie. De hecho, la incorporación es Gonzalo, que viene del Castilla y después de lo que hizo en el Mundial de Clubes se ha ganado un sitio en el primer equipo. Y tampoco ha salido nadie. Ha habido ventas del Castilla, por supuesto los jugadores que acaban contrato y no se contaba con ellos, Modric, Vallejo, Lucas Vázquez, tal, pues han salido del club. Yo sigo entendiendo la postura de la institución con el tema de Rodrigo y de Ceballos, sobre todo el de Rodrigo, es decir, este jugador vale este dinero, si no llegáis a este dinero yo no lo voy a vender. Tal y como estaba el mercado con cifras absolutamente mareantes, el Madrid no podía venderte a Rodrigo por 60 millones de euros, es que no lo puedes hacer. Entonces, en ese sentido, el Madrid ha vuelto a apostar por su filosofía de siempre. Es un club que vende caro, que no regala, salvo que sea, como hemos dicho otras veces, ¿no? Un Bale, un Hazard que digas tú, mira, me los quiero quitar de encima por un tema salarial, por un tema de que ya no hay nada más que rascar, por un tema de que estos jugadores no me van a dar absolutamente nada, pero no estábamos en ese punto con Rodrigo Goes, y con Ceballos en menor medida, pues también, ¿no? Lo quería el Betis supuestamente, se valoró esa opción, pero es que Madrid no va a vender por 5 o 6 millones. Entonces, yo creo que en ese punto ha estado acertado el club. Así que mi valoración, después de hacer un análisis más o menos línea por línea y tal, mi valoración es que yo hubiera fichado un central, más, pero entiendo cómo se ha ido moviendo el Real Madrid en este sentido. Así que al mercado de fichajes esta temporada le doy un 9. Porque además has fichado a un entrenador que yo creo que va a hacer un trabajo espectacular. Un entrenador que entusiasma a todos. A mí me tiene súper ilusionado Xabi Alonso. Así que más allá de los fichajes, más allá de Franco Mastantuono, más allá de cómo ha cuidado el tema de las salidas el Real Madrid sin vender barato tal, también ha fichado a Xabi Alonso, que no has traído a cualquiera para el banquillo. Así que alguno a lo mejor esperaba una nota más baja, pero a mí me gusta mojarme ahora y no esperar a mayo para decir, es que el mercado de fichajes tal, es que nos faltaba esto, lo otro, ¿por qué no tal? Porque fíjate, porque íbamos cortos tal. No, yo a día 2 de septiembre te digo que a mí el mercado de fichajes de Real Madrid me parece de 9, de sobresaliente.
Si hubiera fichado un central más, le habría puesto el 10. Así que muy contento, nada que ver con lo de la temporada pasada. Ahora a competir, a hacerlo bien y ojalá en primavera podamos visitar Cibeles. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.